lo que voy a compartir con ustedes tiene que ver con el estudio que hemos hecho el día miércoles pasado, ¿no? Si usted quiere tener un buen contexto de lo que estamos hablando, lo que vamos a hablar aquí, podría verlo, está en el Facebook, está en el YouTube, y creo que es por demás interesante para nosotros, ¿no? Hay algunas cosas que quiero puntualizar, hay algunas preguntas que me han llegado y deseo que todo esto se aclare, ¿no? Por lo menos aquellas preguntas. La verdad que cuando uno se mete en la palabra, puede profundizar muchísimo, ¿no? Y puede quedarse en un pequeño puntito horas y ampliando y aclarando las cosas, ¿no? Nosotros creemos que todos los hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo que nos va a mostrar, ¿no? Hasta qué punto, hasta dónde son aquellas cosas que nosotros creemos cuando escuchamos, ¿no? Las palabras, nuestras palabras, tienen significados y también muchas veces el significado de lo que uno dice no es el mismo significado que el que le da aquel que escucha, ¿no? Pero confiados en que tenemos el mismo espíritu y que en algunas cosas que parecen confusas, e incluso yo les pido, si ustedes tienen dudas o preguntas, o quizás también bienvenidas todas las sugerencias, tienen pues ahí mi teléfono, el WhatsApp, el Facebook, muchos modos de poder preguntarme. Yo con mucho gusto, sinceramente con mucho gusto, tendré el gozo de poder aclarar, de poder ver. Amén. En realidad era acerca del anuncio de Jesús que Pedro le negaría. Y hoy vamos a ver específicamente los dos primeros versículos de este pasaje en Lucas 22. Son los versículos 31 y 32. Dice, ¿no? Dijo también el Señor, dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Entonces, los dos primeros versículos de este pasaje son muy interesantes, ¿verdad? Ya hemos dicho algunas cosas, espero no repetir lo mismo, pero algunas cosas hay que decirlas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que vi es que Jesús no estaba inicialmente anunciando la negación de Pedro, sino que él le estaba advirtiendo, le estaba diciendo, Satanás te ha pedido para zarandearte, ¿no? Veíamos la pregunta, wow, ¿Satanás puede pedir eso? ¿Satanás puede tener ese acceso? Lo hemos contestado un poco, ahí un poco vamos a seguir contestando aquí. Pero es muy interesante, él no le fue a decir a Pedro específicamente que le negaría primero, sino que, no sé, la respuesta de Pedro, un poco, bueno, con tanta seguridad, no, yo voy a ir contigo a la muerte, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel. Le mostró al Señor, digamos, un área donde Pedro necesitaba ser tratado. Y precisamente de ahí vino que él le negaría, ¿no? Y lo mismo los demás. Entonces, es interesante cómo hemos visto esto, ¿no? Entonces, ¿qué era versículo 31 dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Veíamos esto es muy interesante, ¿verdad? Como Satanás le pidió a Dios. En realidad Satanás muchas veces es un instrumento de Dios, ¿no? Él es un instrumento para hacer la voluntad de Dios. Como vamos a ver más adelante, es un fiscal
y ejecutor, ¿no? Es también un verdugo, podríamos decir, la policía espiritual, hablando bien de la policía. Entonces, la zaranda, mis queridos hermanos, es un instrumento que purifica el trigo, lo separa de la paja y la cáscara, ¿no? Esa es una cosa. Entonces, y es un se necesita sacudir, ¿no? Entonces, aquí vemos que tenía que ser sacudido, y sabemos que el sacudón generalmente de Dios es cuando Él nos prueba de alguna manera, ¿no? Nos hace pasar por situaciones que nos mueven el piso, ¿verdad? Son remesones de la vida. Y claro, la verdad que este es un tiempo donde muchos estamos siendo zarandeados, ¿verdad? Y nuestra fe está siendo probada grandemente. Y en medio de lo que podemos decir, quizás algunos lo ven como muy negativo, ¿verdad? O que nuestra fe puede caer. En realidad, yo creo que más bien es muy, muy importante que nuestra fe sea probada, porque muchos estamos caminando con una fe engañosa. Muchos conceptos, ¿verdad? Que yo le digo, muchos conceptos tenemos nosotros en nuestra teología que estas cosas que están pasando nos llevan a preguntarnos, ¿no? Hay preguntas que vienen a nosotros. Y yo digo, mucha teología barata, mucha teología, ¿por qué barata? Yo diría mucha teología que no es bíblica, no es 100%. Mucha teología que se ha hecho así de pasajes, vistos gruesamente, ¿verdad? Por eso sí necesitamos nosotros ser responsables, ¿no? En el estudio, ser responsables al llegarnos, ¿verdad? A los ministros del Señor, preparados y verdaderos, que no hablan cualquier cosa, ¿verdad? Que no dicen cualquier mentira como si fuera verdad. Tristemente así es la vida, ¿no? Muchas veces es más importante el cómo se dicen las cosas, porque eso atrae, pero yo creo que lo más importante es el qué se dice, ¿verdad? Claro, es necesario tener un buen cómo, pero algunos como yo no somos muy dotados. Hay otros hombres que hablan y hablan tan bonito y tan claro, pero muchas veces sus palabras están inundadas de una teología no correcta. Amén. Entonces, como les digo, esa teología barata que hay y que está bien llenando, ¿no? las mentes y los corazones de muchos hermanos. Como por ejemplo la teología de que Dios siempre te va a bendecir, que si uno es bueno y es usado por Dios, no, Dios debería dejarlo en la tierra, ¿no? O la muerte es totalmente mala. Que la teología que cuando oramos siempre las personas tienen que sanar, ¿no? Porque ya supuestamente, y es verdad que Dios tiene poder para sanar, pero no siempre quiere sanar. Que si oramos lo suficiente, ¿no? Y somos muchos los que nos ponemos de acuerdo, Dios tendrá que hacer lo que le pedimos. Eso también es teología barata. Que si a alguien le pasó algo malo es porque esa persona está en pecado. Teología barata. Que probablemente si no oramos lo suficiente, Satanás puede ganar. Teología barata. Etcétera. Es innumerable la cantidad de pensamientos, ¿no? Que pueden tener las personas, especialmente aquellos que no son serios en su aprendizaje de la palabra de Dios. Entonces, pues hay quizás algunas cosas que hoy vamos a tratar de sacar a luz, ¿verdad? Haciendo algunas preguntas, ¿verdad? Yo me tomé la libertad de
de formular algunas preguntas que creo nos pueden llevar a entender. Por ejemplo, hablando de las pruebas. Las pruebas, como en este caso de Pedro, ¿vienen por la voluntad del diablo o vienen por culpa nuestra? Una tercera opción, o por la voluntad de Dios. Vamos a tratar de contestar esto. Primero, por la voluntad del diablo. ¿Son las pruebas siempre la voluntad del diablo? Aquí, como vemos, el Satanás le pidió al Señor, a Pedro, para zarandearlo, ¿verdad? Para probarlo, para mandarle una prueba. Lo que creo que es importante entender es que el diablo no es soberano. A ver, él no puede actuar, solo puede actuar de manera legal, ¿no? Él ilegalmente no puede hacer las cosas. Si alguna destrucción causa, siempre es debido a que tiene alguna legalidad. Él no puede excederse a ella. Ahora, sabemos que el diablo se goza, ¿no?, en destruir. Dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, Jesús dijo que el ladrón, hablando de Satanás, no vino sino para matar, robar y destruir, ¿no? Entonces, él está dispuesto siempre a hacer algo, lo que sea, en contra de nosotros, en contra de nuestra vida. Amén. Pero gracias a Dios este versículo termina diciendo Jesús: y yo he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, pero muchas de las obras, de las cosas malas, se le acreditan a Satanás. Y en cierto modo, como les digo, es verdad, porque es su intención permanente, hacer daño. Pero en realidad, como les digo, Satanás tiene una autonomía podemos decir, de destrucción medida. Una autonomía de destrucción con límites. Ahora, ¿cuáles son esos límites? Los que le impone Dios, la justicia de Dios especialmente, ¿no? Y cualquier orden directa de Dios. Por ejemplo, los hombres cuando pecan, cuando infringen las leyes justas del universo, ¿amén?, Satanás se pone en la posición de fiscal, ¿verdad?, actuando de oficio. Él viene a acusar. En la Biblia él es conocido como el acusador, tanto de los hermanos como de las personas, de cualquier persona, ¿no? Entonces, él actúa de oficio como un fiscal, siempre con su propósito encerrado de hacer daño. Amén. Y también de policía, ¿no?, de verdugo, ¿no? Entonces él actúa, él hace la diligencia y, si puede, hace daño, ¿no? Si hay una causa real, él puede actuar destructivamente con la debida legalidad. Por ejemplo, ¿cuántas personas, ¿no?, han dado lugar a ataques demoníacos por inmiscuirse en actividades de adivinación, por ejemplo? La ouija, otras actividades paranormales, adoración de ídolos, etc. Esas cosas, la Biblia lo más precioso, una de las cosas más preciosas de la Biblia es que ahí están contenidas las leyes del universo, y la Biblia prohíbe totalmente todo este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque en realidad le dan una causa probable al enemigo de nuestras almas, al, entre comillas, fiscal, de hacer su obra de destrucción. Ahora, en caso de los hijos de Dios, tenemos una gran bendición, ¿verdad? Es un poco diferente esto, ¿no? Satanás siempre quiere, y también quiere con mayor voluntad, con mayor decisión, arruinar a los hijos de Dios. Pero las sentencias, mis queridos hermanos, de nuestros pecados ya fueron sancionadas en la persona de Cristo Jesús cuando murió en la cruz. Amén. Entonces, cuando el creyente peca, tiene la posibilidad de arrepentirse, y entonces la obra destructiva de Satanás carecerá de legalidad y no la podrá llevar a cabo.
Dice el apóstol Juan en su carta universal, en el primer capítulo, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, nosotros necesitamos estar genuinamente arrepentidos. O sea, genuinamente, si es que hemos cometido, ¿no?, una infracción a las leyes del universo. Debe haber fe, obviamente, ¿no?, ¿verdad? Porque el mecanismo de perdón es la fe. La salvación es por fe. Debemos creer en Dios. Y la fe, hermanos, nosotros con nuestra fe conseguimos el favor de Dios. No es a través de ningún otro mecanismo más que de creerle a Él, de la fe. Ahora, también, quizás aclarando algunas cosas, también hay a veces tiempo en que nosotros, o sea, tenemos cierto margen de tiempo en el que podemos arrepentirnos sin que Satanás tenga la legalidad de hacer su obra destructiva. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, cuando habla de que cuando tenemos algo contra alguien o alguien tiene algo contra nosotros, dice que debemos ir a reconciliarnos. Dice así en el capítulo 5, 23, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, ¿no? Cuando hay algo así, cuando hay una rencilla, algo con un hermano, la Biblia dice que ni siquiera presentemos nuestra ofrenda, ¿verdad? Sino que vayamos a reconciliarnos primero. Amén. O sea, esto evidencia el arrepentimiento. Y dice el versículo siguiente, miren, el versículo 25 dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto. O sea, hay una urgencia, hay un tiempo, dice, entre tanto que estás con él en el camino. Dice, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y dice, y de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. No, hay situaciones, por ejemplo, es esa, ¿no? Cuando estoy yo peleado con alguien y me doy cuenta. ¿Amén? Muchas veces no me doy cuenta, pero el momento, el Espíritu Santo nos muestra y nos hace dar cuenta. Dice, inmediatamente, ve rápidamente. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Porque puede ser que yo me tarde de más y él ya haya ido al juez, y el juez al alguacil, que ya saben quién es, el alguacil, y nos va a hacer pagar la justicia. O sea, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Amén. Lo mismo pasa no solamente con arreglar, sino con perdonar. Recuerden de la parábola de aquel hombre rico que en Mateo 18, ¿verdad? Que le perdonó a un hombre una deuda grandísima, pero él fue y no le quiso perdonar al otro hombre. Entonces, cuando nosotros no vivimos una vida de gracia, ¿verdad? No solamente es cuando pecamos, sino cuando ya nuestra justicia, o sea, ustedes saben que cuando entramos nosotros en la gracia de Dios, todo lo que hemos recibido es por gracia, y también todo lo que debemos hacer es por gracia, por naturaleza, porque la naturaleza de Cristo está en nosotros, y nosotros urgentemente tenemos que permitirle a esa naturaleza crecer, de tal modo que ya no andamos reaccionando como antes, como cuando no lo conocíamos, lo que la Biblia llama en la carne, sino en el espíritu. Entonces, por ejemplo, si alguien nos ha hecho una ofensa, nosotros necesitamos perdonar, sí o sí, ¿verdad?
Porque si no, como dice esa parábola, no la voy a leer, porque ya la hemos visto hace unos domingos. Dice en el versículo capítulo 18 de Mateo, versículo 32, dice: entonces llamándole su señor le dijo, ¿qué le dijo? Siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, una deuda millonaria, ¿verdad? Eran no sé cuántos años, ¿no? Una cantidad grande de años de jornal diario, o sea, más de cientos de vidas, en cientos de vidas no se podía pagar una deuda, así como es la salvación. La salvación es más valiosa que, no sé, que todo el mal que nos puedan hacer hoy en día, ¿no? Entonces, él le dice: yo te perdoné esa deuda porque me rogaste. Y dice el versículo siguiente: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Dice: como yo tuve misericordia de ti. Entonces, dice, su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía, ¿no? Ese es otro punto donde nosotros podemos estarle dando a Satanás un lugar, una jurisdicción para que haga justicia. Y dice, porque dice así el versículo siguiente: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No, o sea, aquí habla que el Dios mismo, en realidad Dios no lo hace, sino Dios tiene ese instrumento que es el destructor. Por ejemplo, en otro caso, digamos, no estamos hablando si es por la voluntad de Satanás. Como les digo, cuando se trata de los hijos de Dios, muchas veces Dios, que es nuestro Padre, que es nuestro dueño, puede autorizar una obra destructiva, ¿no? Pero siempre con límites, ¿no? Por ejemplo, como en el caso de Job, como en este caso también con Pedro, ¿no? Satanás lo pidió para zarandear. Pedro no... hermanos, Pedro no era una persona santa, perfecta, precisamente no. Entonces había probablemente causa, ¿no? Pero el Señor le limitó, y por eso la oración del Señor era: oro para que tu fe no falte. Dice en el versículo 32, el siguiente: pero dice, yo he rogado por ti, le dice, para que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Entonces Dios estaba orando para que su fe no falte, porque recuerden, la fe es nuestra arma principal en todas las cosas. Entonces, si Pedro tiene fe en Cristo, entonces Satanás no tiene lugar, ¿verdad? Por eso siempre Satanás está buscando destruir nuestra fe. Amén. La voluntad de Dios siempre es buena, la voluntad de Dios siempre es ayudarnos a nosotros. Y bueno, aquí la zaranda que permite Dios es para que la vida, la persona de Pedro sea fortalecido. Dice más adelante: porque vuelto, dice, tú confirmes a tus hermanos. Pedro tenía que ser probado, tenía que ser purificado, para que después él vuelva y a sus hermanos los confirme, los afirme en su fe. La segunda posibilidad de que si Satanás puede actuar por nuestra voluntad, bueno, casi hemos visto esto, ¿verdad? Porque mire, cada infracción, cada pecado, ¿no? que es la infracción de las leyes del universo, tiene una sentencia, ¿no? Sin Cristo, hermanos, una persona que se arrepiente, o sea, ha pecado, ya tiene entonces, ¿no? Es como alguien que ha cometido un crimen, tiene un algo que pesa y lo van a llevar a la justicia y lo van a meter a la cárcel. De la misma manera, una persona que hace injusticia
Una vez, mis queridos hermanos, ha hecho eso, entonces está abierto contra él, ¿no?, una causa. Ahora, si esa persona se arrepiente, como muchas veces pasa, aún en los juzgados podemos ver eso, bueno, ese arrepentimiento está bien para más adelante, pero tiene que cumplir su condena, tiene que pagar por aquella cosa que hizo, ¿verdad? Ahí en este punto, pues, el Evangelio, por eso ese Evangelio es buena noticia. El Evangelio nos dice, Cristo ahora puede ser aquel que haya pagado, si tú crees en Él, si tú le entregas su vida. Hay un precio. Si nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, creemos en Él y aceptamos esa sustitución, entonces ya cuando nos arrepentimos está la cuestión totalmente saneada, ¿verdad? Ahora, obviamente, nuestro arrepentimiento debe ser real, genuino. No podemos mentir a Dios, ¿no? En las cortes las personas fingen arrepentimiento, ¿no? Y muchas veces en realidad el arrepentimiento no es arrepentimiento, sino es dolor, porque van a ser castigados, ¿verdad? Y a veces eso se confunde con un verdadero arrepentimiento. No, un verdadero arrepentimiento es alguien que se duele de haber hecho mal y que no quiere seguir haciéndolo y que decide no vivir más, no haciendo daño a las personas, ¿no? Amén. Entonces, los hombres pueden así como les digo, con su comportamiento, digamos, darle lugar incluso a Satanás, ¿no? Ahora, hay otros que van más profundo, ¿no? Hay gente que hace pactos con Satanás, ¿no? Esas personas que hacen pactos con Satanás pueden comprometer su vida y todas las áreas en las que ellos tienen autoridad, que se les ha delegado autoridad, ¿no? Entonces esas personas es muy terrible hacer pactos con Satanás, ¿no? A veces, mis hermanos, ciertos pactos satánicos, ¿no?, se hacen. Hay gente, por ejemplo, que hace ciertos pactos satánicos para demorar el juicio sobre ellos, para que en ese momento no venga, porque ya viene. El problema es que, y lo consiguen muchas veces, pero el problema es que lo que hacen también, aparte de retrasar el juicio, están aumentando su condena, ¿no? Porque en el momento en que hacen ese pacto, ellos están haciendo otro delito mayor todavía, ¿no? Entonces, quizás se va a atrasar el juicio, pero cuando llegue va a ser el doble de peor el juicio. Amén. Entonces, será más adelante, pero vendrá indefectiblemente, ¿no? Porque la justicia, como les había dicho está en la Biblia, tarde o temprano llegará. Y la última es por voluntad de Dios. Sí, yo creo que desde el inicio Dios, para empezar, ¿no?, Dios ha puesto las leyes del universo, que también están reflejadas en la Biblia, gracias a Dios, ¿no? Entonces, hay una justicia. Las cosas que ahora vemos, o sea, nuestra tierra está llena de injusticias, aparentemente. Ahora, hay justicias que se hacen a la vista de todos. Hay juicios que se hacen aún en el interior de las personas, ¿verdad? Hay gente que anda, parece que con todo, pero una aflicción profunda en su corazón. Quizás es un juicio, hay una justicia de Dios que está pesando sobre las personas. La justicia va a venir tarde o temprano. Entonces, la voluntad de Dios es que se haga justicia, y ahí puede Satanás aprovechar y entrar, ¿no? Entonces, decimos que lo que Dios puede hacer quizás es determinar el tiempo de ciertos juicios. Hay veces en que el comportamiento de las personas, o incluso de sociedades mismas, incluso una vez de toda la humanidad, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Dios mandó el diluvio de Noé, ¿verdad? Cuando Sodoma y Gomorra, etc. Hay juicios, hay momentos en que esos juicios ya no se pueden demorar más, porque hay un punto en que Jesús le llama el colmo, ¿no? Que llega al colmo. Por ejemplo,
Podemos ver en Éxodo, ¿por qué Dios decide sacar a su pueblo de Egipto? ¿Verdad? Dice en el versículo 6, capítulo 3, versículo 6, quiero leer un poco solo para entender este principio. Y añadió, dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dice el versículo 7, y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del heveo y del jebuseo. El clamor, dice, pues de los hijos de Israel ha llegado a mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen, ¿no? Para cuando llegó el tiempo en que Dios sacó de Egipto a su pueblo, sucedieron dos cosas. Una, los egipcios estaban haciendo tanta injusticia, ¿no? Que si ustedes se acuerdan, al comienzo del libro, el faraón ordenó matar a todo hijo varón de los hebreos. Y interesante que la última plaga fue que todos los hijos primogénitos de los egipcios murieron, ¿verdad? La última plaga que ya fue el colmo para dejar salir. Entonces ocurrió grande injusticia en Egipto. Por otro lado, en Canaán, ¿no? Donde habitaba el cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo y el heveo, había, dice la Biblia que llegó al colmo también la maldad y la injusticia de esos pueblos. Y Dios iba a sacarlos de aquella tierra. Aunque la tierra era linda, era preciosa, fluía leche y miel, digamos, ¿no? Es un término descriptivo, ¿no? de las bondades de aquella tierra. Esa tierra estaba habitada por gentes que habían llegado también a una depravación increíble, ¿no? Como les decía, ellos quemaban a sus niños de pecho, por ejemplo en la estatua de Moloch, y así, muchísimas injusticias, maldades tremendas. Dice en Génesis 15, 16, le dice, hablándole proféticamente a Abraham de este tiempo, de cuando iban a conquistar la tierra de Canaán saliendo de Egipto. Dice en Génesis 15, 16, le dice a Abraham, y tus descendientes volverán acá en la cuarta generación. ¿Verdad? Él estaba hablando desde Canaán. Dice, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. ¿Verdad? Hasta eso no había llegado al colmo, pero llegó el punto ese y se juntaron ambas injusticias y el juicio vino y se fue determinado, en este caso, por la acción de los hombres. Amén. Entonces, como dijimos, para lograr también, la otra cosa que también Satanás es usado, como dijimos hace rato, en cuanto que nosotros somos los causantes, es cuando Dios a sus hijos, ¿no? Permite que Satanás los zarandee, como aquí a Pedro, ¿no? En realidad no es un juicio, ¿verdad? Sino que Dios está llevando a cabo su voluntad, porque su voluntad, hermanos, es nuestra santificación. Él tiene como propósito así principal para nosotros en su vida que nosotros nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. En realidad, Él espera que en el transcurso de nuestra vida, sus hijos, lleguemos a la madurez. Amén. Por eso dice 1 Tesalonicenses 4:3 que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Es nuestra santificación. En Romanos 8:28, 29 dice, sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y dice, a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, nosotros tenemos ese
esa predestinación, ese proyecto de Dios de vida para cada uno de nosotros. Si queremos entender qué Dios quiere para mi vida, la primera cosa es entender que Dios quiere que Cristo sea formado en mí. Amén. Ese es el principal propósito. Y si usted quiere entender las maniobras de Dios, los movimientos de Dios, por qué una persona sufre, por qué otro, cuando se trata de sus hijos, bueno, puede ser por todas las causas descritas anteriormente, pero si la persona no ha hecho ninguna de esas causas, puede ser que lo que Dios está queriendo hacer es sacar de nosotros ciertas cosas que están estorbando, que están impidiendo que Cristo sea manifestado en nosotros, están impidiendo que su naturaleza crezca y que mengue la vieja naturaleza, la carne. Amén. Bueno, otra cosa más, quizás en el caso de la muerte, Dios actúa según sus propósitos, según su voluntad. Yo creo que Dios elige siempre el mejor momento para llevarse a las personas. Y en el caso de sus hijos, no hay mucho problema, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos morimos, sabemos que tenemos vida eterna. Ya estamos disfrutando de la vida eterna. Esta vida natural va a terminar, nuestro cuerpo se va a destruir, pero la vida verdadera es eterna, ¿no? Entonces la muerte no es una cosa tan grave para nosotros. Amén. Muy bien. Vamos a ver otro punto. Es aquella intercesión de Jesús para que la fe de Pedro no falte. Como les decía anteriormente, Jesús no pidió que ya no venga la prueba. ¿Verdad? No es así. Dios sí le autorizó a Satanás, lo mismo que con Job, pero aquí oró, ¿no?, desde la posición de hijo, ¿verdad?, desde la posición de humano, para que su fe no falte. Entonces era conveniente que venga la prueba, porque él después necesitaba estar en forma, perfeccionado, fortalecido en espíritu, para confirmar a sus hermanos. Después de esto, vuelto, le dice Jesús, confirma a tus hermanos. Dice Santiago 1:2, dice, hermanos míos, dice en esta versión, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra completa hasta que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas, muchas veces vistas así correctamente como estamos viendo, Dios las usa para perfeccionarnos. Y mi querido hermano, es mejor que nosotros vayamos en la misma dirección de Dios, porque irnos en contra de la dirección de Dios nos va a traer muchos problemas. Si nosotros verdaderamente somos sus hijos, verdaderamente nos hemos arrepentido, verdaderamente estamos queriendo ser diferentes, porque ¿de qué sirve que Dios perdone a una persona para que siga siendo como antes o peor que antes? Ese perdón es el perdón que hacen esos papás mimadores de la gente, ¿verdad? Amén. No, Dios nos ha perdonado porque está haciendo una obra de transformación hacia el bien. Amén. Eso en cuanto a la fe. En cuanto a por qué Dios desea aquí, Él dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Amén. Ahora, ¿cómo funciona la intercesión? Mire, Dios ha dado autoridad. Para entender la intercesión necesitamos entender la autoridad. Desde el inicio de la creación hemos hablado que Dios es la autoridad máxima del universo. Todo lo que hay es creado por Él, es suyo, le pertenece, nosotros mismos le pertenecemos. Todo lo que hay en este mundo es propiedad de Dios. Amén. Pero Dios, después de la creación, le dio al hombre autoridad, ¿no? En Génesis 1:26 dijo el Señor, dice que hablando del hombre, dice el capítulo 1, versículo 26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra,
y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra, ¿verdad? Y así creó a Dios al hombre, dice, a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Ejercer potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios le dio al hombre autoridad, ¿verdad? Cada hombre, y bueno, este no es el tema, cómo Satanás usurpó, pero de todas maneras, todo hombre, mis hermanos, y esto no lo ha podido, podemos decir, anular Satanás. Todo hombre tiene una esfera de autoridad. Su esfera de autoridad sobre sus acciones, eso se llama libre albedrío, ¿verdad? Todos tenemos autonomía sobre algunas decisiones. Algunas no, digamos, ¿no? Yo no tengo autonomía, no tengo autoridad sobre dónde voy a nacer o cuál va a ser mi estatura. No, esas cosas vienen, ¿no?, de paquete. Pero después de que yo nazco y empiezo la vida, yo tengo un libre albedrío, tengo autonomía, cierta soberanía. Incluso, mis queridos hermanos, aun cuando hablamos de los dones que tenemos, ¿no?, la influencia, la soberanía sobre algunos aspectos, nos es una persona que tiene un don, o sea, los dones que tenemos y las capacidades físicas, intelectuales, etcétera, también nos han sido dadas. Y son dadas nomás. Y nosotros tenemos soberanía, por ejemplo, los mismos dones espirituales, ¿verdad? Hay gente que tiene, por ejemplo, don de sanidad. Su soberanía sobre la sanidad ha sido extendida un poco más que los demás, ¿no? Entonces, hasta cierto punto él tiene mayor autoridad en algunos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, las personas, los profetas, ¿no?, las personas que tienen don de ciencia, don de conocimiento, etc. Por ejemplo, incluso hay gente que ve, ¿no?, hay gente, un ver espiritual, ¿no?, son dones de Dios, ¿no? Ahora, cuando ese ver, que no es solamente un don de Dios cuando la persona se convierte, sino que hay gente que ve, porque Dios lo hizo nacer con eso, digamos, ¿no? Por ejemplo, los videntes, los adivinos. Cuando ese ver de Dios o cualquier otro don, cualquier otro recurso que el hombre tiene, no está redimido por Dios, no es puesto bajo la soberanía de Dios, ¿verdad?, es posible que sea para mal y la persona puede llegar a ser engañada, ¿no? Por ejemplo, hay gente que ve, los videntes, por ejemplo, los adivinos, ¿no?, cuando no son charlatanes, ¿verdad?, porque hay algunos que son falsos y son charlatanes nada más, pero hay algunos que tienen un don de ver. Por ejemplo, en la Biblia está Balaam. Balaam era un vidente, pero un vidente caído. Miren, le voy a dar 2 versículos. Números 24:4. Dijo el que oyó los dichos de Dios, dice, el que vio la visión del Omnipotente, dice, caído, pero abiertos los ojos. Mira, aquí hay un caído, pero abiertos los ojos. El versículo 16 de este mismo capítulo, todo está hablando de Balaam, usted va a ver en la Biblia. Dijo el que oyó los dichos de Jehová, dice, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente. Y otra vez, caído, pero de ojos abiertos. Amén. Entonces, todos los dones de Dios, en algunos dones tenemos más. Simplemente era para explicar esto, ¿no? Ahora, hay una costumbre, mis hermanos, también entre los cristianos, saliendo un poco más de esto, es que usamos en nuestra intercesión, porque estamos hablando de la intercesión, usamos algunas cosas que Dios dijo, ¿no?, como promesas para todos y en todo tiempo. Cuando algunas promesas fueron hechas a personas en particular, momentos especiales, y sabe, cuando nosotros tomamos esas palabras así, dichas a alguien, como para nosotros, y no funciona, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que nosotros tenemos una fe menguada. Una fe menguada. Por ejemplo, ¿cuántas personas hemos oído hablar del Salmo 23?
Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿No? En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas. Entonces proclamamos, no, pues como yo soy hijo de Dios, Jehová es mi pastor. Pero ¿sabe qué? Si Jehová es mi pastor, yo soy su oveja. Y si yo soy su oveja, es que le estoy siguiendo. La oveja, dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, ese Salmo 23 está para los que son sus ovejas. Si Él es mi pastor, yo soy su oveja. Si yo no soy su oveja, Él no es mi pastor. Y aquí la elección viene mucho más de parte de nosotros. Él quiere ser el pastor de todas las ovejas del mundo. Pero no todas las ovejas quieren dejarse pastorear. Pero sí proclaman, Él es mi pastor, nada me faltará. Y hacen lo que quieren y no le siguen al Señor. Entonces, pues no, ya. Promesas condicionales. Por ejemplo, en Juan 15:7 dice, si permanecieren en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Hay gente que agarra este versículo y lo parte y dice, la Biblia dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero olvidamos el contexto. Siempre, entonces oramos y no ocurre. ¿Qué pasa? ¿Por qué no ocurre? En realidad, el versículo, el contexto de este, pedid todo lo que queráis y os será hecho, es, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecieren en vosotros. Entonces, ahí sí, ¿no? Porque yo permanezco en Dios y sus palabras permanecen en mí, o sea que yo vivo en obediencia a su palabra. Claro, todo lo que voy a pedir es lo que es su voluntad y no será hecho, como dice Primera de Juan en el capítulo 5. Amén. Cosas así como los diezmos. Dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Todos decimos, no, pues Dios abre las ventanas de los cielos, es tu promesa desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Reprende al devorador, ¿no? Porque a veces, hermano, del devorador viene todo lo que hemos acumulado durante años, en unos días se va. ¿Cuánta gente ha quedado en la calle? ¿Cuánta gente ha tenido que vender sus posesiones en estas situaciones que estamos viviendo por pagar un tratamiento médico? Dios, o sea, todos podemos proclamar la segunda parte, pero aquí dice, traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Una persona que ha sido salvada, llevada por Dios, acogida a la salvación, muchas veces no quiere, apoyar su obra. Y bueno, yo no quiero entrar en este asunto de que es del antiguo pacto, es del nuevo pacto, era antes de las leyes. Pero el problema es que las personas, esta cosa que dicen, no, eso es del antiguo pacto, pero usan la segunda parte también estaba en el antiguo pacto, está en el mismo libro, ¿verdad? Que Él va a abrir las ventanas de los cielos, eso también está pues entonces en el antiguo pacto. Si lo primero es del antiguo pacto, lo segundo, ¿por qué lo segundo no? También, entonces no podemos reclamar la promesa si nosotros no hacemos nuestra parte, ¿ya? Amén. Abriré las ventanas de los cielos, pero la condición, ¿ya? Muchos se discuten si es del antiguo o del nuevo. Bueno, pero pongamos o todo en el antiguo o todo en el nuevo. O todo es vigente. Por ejemplo, Mateo 6:33. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Habla de la provisión de Dios. Y todo el mundo reclama esta promesa. No, tú en tu palabra dice que todas mis necesidades serán suplidas. Pero ¿cuál es? Esta es otra promesa. Esta es una promesa condicional. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, su reino, su gobierno, su justicia,
Este ya está en el Nuevo Testamento, totalmente. Su justicia es sus verdades. Estaba hablando de esas justicias, como les decía yo, de la justicia de yo haber sido perdonado y tener que perdonar, de yo haber recibido y tener que dar, de yo amar a la gente porque fui amado por Dios, etc. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado con esa teología barata, ¿no? De reclamar todas las cosas. ¿Por qué no reclamamos esas promesas, ¿no? De los juicios de Dios? También habla de juicios, pero a nosotros nos gustan todas las bendiciones, ¿ves? Y ni siquiera queremos hacer los requisitos. Ok, amén. Ahora dice, yo te pido, le dijo Jesús, yo he pedido por ti para que tu fe no falte. ¿Cómo viene la fe? Para terminar. La fe viene por el oír, dice. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el original, aquí la palabra es la palabra rema. Es una voz de Dios actual. La fe viene cuando Dios me habla. Amén. ¿Y qué es la fe? ¿Qué nos trae la fe? La fe nos trae, como dice Hebreos 11, una certeza. Dice que es la fe, la certeza de lo que se espera. Es algo que no vemos, pero la fe que es esa comunión con Dios. Y cuando Dios me dice algo, como se lo dijo a Abraham, y yo le creo, eso es fe. Y hoy nos dice a nuestro espíritu, hoy nos habla el Señor. Y cuando Él me habla, yo lo creo, entonces tengo fe. Amén. Al Padre, por eso al Padre le agrada. Siempre, o sea, al Padre le agrada que hagamos su voluntad. Por eso es imposible, dice en Hebreos, en el mismo capítulo 11 de Hebreos, versículo 6, que es imposible, sin fe es imposible agradarle. Amén. Es imposible agradar a Dios. Por eso, mis hermanos, porque Él quiere que hagamos su voluntad. La fe viene para que hagamos su voluntad. Por eso es necesario tanto transformación de nuestra manera de pensar. Como dice Romanos 12:2, que debemos de renovar nuestra manera de pensar para que comprobemos la voluntad de Dios. Amén. Saber, mis hermanos, la actuación de Dios. Siempre Dios actuará conforme a su carácter. Por eso tenemos que conocerle, por eso tenemos que creerle a Él. La Escritura, mis hermanos, nos ayuda, como dice Romanos 2, a comprobar su rema, comprobar su palabra. Pero en nosotros los seres humanos hay muchas cosas en nuestro interior que son una confusión. Si me dijo Dios, o fue mi emoción, ¿verdad? O estoy hablando en base a mi conocimiento, en base a mis experiencias. Mis hermanos, mientras más renovada esté nuestra mente, más clara va a ser la voluntad de Dios y sus pensamientos, sus deseos. O sea, lo que Dios quiere decirnos, nosotros sabremos. Por eso dice, comprobaremos, dice Romanos 12:2. ¿Saben, hermanos? El mismo Jesucristo, Hijo de Dios, Él necesitaba oír de Dios, oír a Dios. Dice en el capítulo 5, versículo 19, miren lo que dice Jesús, que estando en la condición de hombre, como dice Filipenses. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, dice, de cierto os digo, no puede el Hijo, dicen, hacer nada por sí mismo. Está hablando de las cosas sobrenaturales, de la voluntad de Dios, de mover la mano de Dios, ¿verdad? Sino, dice, lo que ve hacer al Padre, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, Él necesitaba ver. Él no hacía las cosas a su libre albedrío. La fe no es una cosa que se me ocurre, no es una cosa que a mí me gustaría, que yo creo que es buena. La fe, mis hermanos, es para obediencia. La fe es para que las cosas del Padre, para usar aquella autoridad que tenemos en favor de la voluntad de Dios y con el respaldo de Dios. Cuando es la voluntad de Dios, viene con su respaldo. Cuando no es la voluntad de Dios, no viene con su respaldo. Y dice el versículo 20 de este Juan 5, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores que estas obras le mostrará, de modo que vosotros admiréis. Amén. Entonces Dios, si nos ama,
nos hablará y nos mostrará las cosas que Él está queriendo hacer y en las cuales nosotros entremos. Por eso en la intercesión es primero más importante escuchar, es primero más importante entender la voluntad de Dios en todas las cosas, que hablar y orar y decir las cosas como me gustaría. Está bien, yo no creo que esté mal cuando me siento triste, cuando veo a la gente sufriendo, sí, pedir. Pero ¿sabe qué? Dios solamente va a hacer las cosas según su plan. Si yo quiero ser un intercesor eficaz, necesito oír a Dios. Para orar eficazmente, necesito entender a Dios, entender sus enseñanzas bíblicas acerca de la oración. Le pidieron al Señor, le dijeron, enséñanos a orar, y Él dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, venga tu reino. O sea, Él empieza a hacernos entender que lo que es más importante en la oración no es mi necesidad, no es mi dolor, no es ni el de los demás, es hágase, que su nombre sea santificado, que Él reine y que se haga su voluntad. Amén. Como un padre, hermano, Él siempre quiere hacer lo mejor para nosotros. Pero ¿sabe qué? Él no es un padre mimoso que lo primero que quiere hacer es mimarnos. Él, claro, si no está en contra de su voluntad, sí, como un padre cualquiera, quiere darle lo mejor a sus hijos, quiere amarlos, quiere mimarlos. Y Dios también nos ama, nos quiere mimar y todo. Pero ¿sabe qué le digo? El Señor tiene primero sus prioridades para la vida nuestra, para la vida de esta sociedad, de este mundo. Amén. Por eso nosotros necesitamos entender que la fe viene por oír. Y la fe viene para que nosotros participemos de todo lo sobrenatural de Dios, desde su salvación hasta todas las cosas que Él ha provisto para nosotros. Y la fe vence al mundo, como hemos visto el miércoles pasado. La fe es la victoria que nosotros tenemos. Amén. En este caso, Jesús no deseaba mimar a su discípulo preferido. Él no dijo, no me lo toques. No, tócalo. Pero voy a orar para que su fe no falte. ¿Para qué? Para que Pedro cumpla su destino eterno. El destino que Dios le había entregado de parte de Dios. Y no hay cosa mayor en la vida de todo ser humano que el cumplir el propósito, la asignación que Dios nos ha dado. No hay mayor felicidad, no hay mayor cosa preciosa en nuestra vida que cumplir aquello.